Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rachel Villarreal, soy estudiante de microbiología y química clínica en la Universidad de Ciencias Médicas y en esta guía les voy a hablar sobre la fotosíntesis. Espero que les sea de mucho provecho y que aprendan bastante. Bueno chicos, hablando propiamente del tema, la fotosíntesis, en términos generales, como introducción, podemos decir que es un proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Como ya ustedes saben, las plantas son seres vivos autótrofos, ya que producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. La fotosíntesis es el proceso en el que las plantas utilizan la luz del sol para fabricar sustancias que contienen energía química. Las plantas realizan la fotosíntesis gracias a la sustancia verde llamada clorofila. Para realizar este proceso, la planta absorbe dióxido de carbono y agua. En presencia de la luz del sol, esas sustancias junto con la clorofila producen una reacción en la que separan las sustancias químicas y dan origen a otras sustancias llamadas azúcares. En este proceso liberan oxígeno al ambiente. Los azúcares son alimento para las plantas y cuando los animales las consumen también serán alimento para ellos. La relevancia de la fotosíntesis se da por la necesidad de supervivencia de todos los seres vivos con la capacidad de convertir una fuente de energía renovable y limpia como la luz en energía química ayuda a mantener la cadena alimentaria. Dado que los animales no pueden realizar fotosíntesis, se ven obligados al consumo directo de estas moléculas a partir de la ingesta de vegetales o de otros animales que previamente se han nutrido de vegetales. El proceso, además, purifica el aire. Recuerde que ellas necesitan del dióxido de carbono para realizarla y liberan oxígeno una vez finalizado. La fotosíntesis realiza varias funciones, como por ejemplo, generar oxígeno, genera alimento para los animales herbívoros, transforma la energía solar en energía química y sostiene la biomasa. Y vamos a explicar cada una de ellas. Genera oxígeno. La fotosíntesis es responsable del oxígeno que empleamos los seres vivos para respirar, desde animales y seres humanos hasta organismos mucho más pequeños como los unicelulares. Genera alimento para los animales herbívoros. Además de oxígeno, la fotosíntesis produce carbohidratos, los cuales quedan fijos en el cuerpo de la planta. Cuando los animales herbívoros se las comen, los carbohidratos sirven como nutrientes que les dan energía y les permiten crecer. Transforma la energía solar en energía química. De esta forma, las plantas no solo fabrican alimento para sí mismas, sino que convierten el primer eslabón de la cadena alimenticia en un ecosistema. Toda la energía que circula en los ecosistemas tiene su origen en la fotosíntesis. Y por último, sostiene la biomasa. Se llama biomasa a la totalidad de organismos biológicos vivos que se encuentran en un ecosistema en un momento dado. La vida de la biomasa depende directamente del oxígeno y la energía que se desprende en la fotosíntesis. Por aquí tenemos la fórmula de la fotosíntesis, la fórmula química. Está compuesta por agua, dióxido de carbono, luz, glucosa y oxígeno. Tenemos de cada una 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono. Tenemos luz, tenemos glucosa, que la glucosa está compuesta por 6 moléculas de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno y por último tenemos 6 moléculas de oxígeno. Esto quiere decir que para que se pueda realizar la fotosíntesis se requiere 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y energía solar.
La interacción de estos elementos da como resultado una molécula de glucosa o azúcar y 6 moléculas de oxígeno. El proceso fotosintético se lleva a cabo en 4 etapas fundamentales: absorción, circulación, fase luminosa y fase oscura. Vamos a hablar de cada una de ellas. La absorción: las raíces de las plantas, a través de sus pelos absorbentes, recogen de la tierra agua y sales minerales. Esta mezcla de agua y minerales se llama savia bruta. La circulación: la savia bruta sube por el tallo de la planta y llega hasta las hojas. Por otra parte, tenemos la fase luminosa. Las hojas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Esta se mezcla con la savia bruta y la energía solar. Así se forma la savia elaborada. La planta fabrica una molécula llamada adenosin-trifosfato o trifosfato de adenosina, que es el ATP, que sirve para almacenar energía. Esta fase se denomina luminosa porque requiere de la luz solar. Y por último tenemos la fase oscura. Ya no se requiere la luz del sol, lo que no quiere decir que esta fase se lleve a cabo durante la noche necesariamente. La planta emplea la energía almacenada durante la fase luminosa para sintetizar los azúcares, expulsar oxígeno a la atmósfera y fijar los carbohidratos. El azúcar se emplea para proporcionar energía a la planta y producir proteínas, almidón y lípidos. Los carbohidratos sirven de alimento a los animales herbívoros. También tenemos tipos de fotosíntesis, como por ejemplo fotosíntesis oxigénica, fotosíntesis anoxigénica o bacteriana y fotosíntesis artificial. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Las plantas acuáticas y terrestres pueden realizar fotosíntesis, pero también otras especies vegetales como los helechos, las algas y algunas bacterias de vida libre. Para ello tienen 2 formas: la fotosíntesis oxigénica, aquella que produce azúcares útiles para la planta y a su vez consume dióxido de carbono y subproduce oxígeno. Este tipo es fundamental para la respiración, dado que funciona con el intercambio de gases a la inversa. También tenemos la fotosíntesis anoxigénica o bacteriana. Es aquella que no produce oxígeno, pero aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno. De esta manera libera azufre en su entorno o lo acumula en el interior de las bacterias, que son capaces de llevarla a cabo. Y por último tenemos la fotosíntesis artificial, que consiste en el intento de reproducir en el laboratorio los procesos fotosintéticos de las plantas. Su intención es utilizar la luz solar para producir energía limpia que puede ser aprovechada por la humanidad y revertir de esta forma los efectos del cambio climático. Los científicos esperan ser capaces en un futuro no muy lejano de crear plantas artificiales que puedan almacenar energía en forma de compuestos orgánicos, tal como lo hacen las plantas naturales. El intercambio de gases que se produce durante la fotosíntesis es fundamental para los ecosistemas y para la vida. Eso se debe a que permite la creación y circulación de la materia orgánica y la fijación de materia inorgánica. Por último, tenemos los productos de la fotosíntesis. Los productos de la fotosíntesis son la materia orgánica que resulta del proceso fotosintético, vital para la sobrevivencia de los seres vivos. Son liberados a la atmósfera luego de la primera fase de la función clorofílica. Los productos de la fotosíntesis oxigénica son el oxígeno y la glucosa. Y los de la fotosíntesis anoxigénica o bacteriana son subproductos como el azufre y el hidrógeno gaseoso. Chicos, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo las referencias.